sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglo ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Pero que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio enseñada. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. La gente toda sigue dormida y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real latina, somos Israel, la nación que escogió. Hey, shalom, shalom familia, shalom. Yo soy el oficial Elon acá con IOIC Los Ángeles, Radio del Norte, right? Reino del Norte Radio, right? Con el oficial, all right, Reino de... ¿Sabes qué? Ya tiene un par de semanas que no estoy acá por la clase, creo que como 3 o 4 semanas mínimo que no ha hecho la clase. Yo sé que el oficial Yaka hizo una de las clases, pero sí, mira, acá estamos. El tema de hoy, dame el tema de hoy, por favor. Son las maravillas del nuevo pacto. ¿Las qué? Las maravillas del nuevo pacto. Aquí dice las maravillas del nuevo pacto, las maravillas del nuevo pacto. Este es un tema muy interesante, algo que me gusta decir cada vez. Todos los temas son interesantes, pero este me gusta también mucho porque cuando hablamos del nuevo pacto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué habla el Señor cuando dice el nuevo pacto? ¿Verdad? Las promesas y todo eso. ¿Para quién son? ¿Y qué simboliza el nuevo pacto? Porque el antiguo pacto que hicimos con Moisés simbolizaba ciertas cosas y había ciertas maneras que tenemos que pedir perdón de pecado, ¿verdad? Y hay muchos detalles que se van con el antiguo pacto que teníamos bajo las leyes de Moisés, pero ahora estamos bajo Cristo. Pero ¿qué es el significativo de esto? ¿Y para quién es? ¿Verdad? Primero hay que comenzar, vamos a ir directo, hecho y directo. Dame eso en Romanos 9. Vamos a ver lo que nos dice Pablo. Vamos a ver qué nos dice acá. Y vamos a ir algo despacio para que podamos agarrar toda parte de esta escritura para entenderlo bien. Vamos, lee. 9, 3. Comienza en el versículo... comienza versículo 1. Este es el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. So, Pablo dice, verdad digo en Cristo. Sabemos que Pablo estaba en el Espíritu, ¿verdad? Y él profetizaba 100% a Cristo. Todo el evangelio que tenía Pablo era de Cristo. Cristo fue quien le enseñó a Pablo, ¿verdad? Porque muchos no sabían eso. Muchos no saben que Pablo fue enseñado por Cristo. Detén eso, dame eso en Galatas 1. Para que miren, para que quiero comprobarles que Pablo fue enseñado, fue enseñado por Cristo. Vamos, lee. Este es el libro de Galatas, capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, Ajá. pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, Ajá. sino por revelación de Jesucristo. ¿Por quién? Revelación de Jesucristo. So, sabemos que Gamaliel, él enseñó a Pablo, pero él enseñó que las doctrinas, leyes, las literal leyes y doctrinas del Antiguo Testamento. Pero aquí dice que Pablo él mismo dice que Cristo le enseñó a él. So, léelo una vez más para que entiendan. Versículo 12. Ajá. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, Lee. sino por revelación de Jesucristo. So, Cristo se reveló a Pablo y Pablo recibió el mensaje, las enseñanzas directamente de la boca de Cristo. So, cuando hablamos de los apóstoles, cuando hablamos de las enseñanzas que existen en la Biblia, ¿cómo no vamos a poner mucho más atención a lo que Pablo nos dice, sabiendo que él fue dirigido directamente de Cristo, ¿verdad? Ahora, regrésate. Eso es algo en el espíritu que muchos no entienden, porque acuérdense, Cristo también nos dice que el Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros para que nosotros podamos recibir el entendimiento. Eso se regresa aquí a Cristo. Cristo se tiene que revelar a cada uno de nosotros para poder recibir el mensaje y el entendimiento. Y no estamos hablando de que Cristo va a abrir los cielos y se le va a venir un Cristo blanco y se le va a revelar a cada uno. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del Espíritu que está dentro de uno, va a recibir el entendimiento. Ahora, lee eso otra vez. Romanos. Sí. Romanos capítulo 9, versículo 1. Ajá. Verdad digo en Cristo, Ajá. no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, Lee. que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ajá. Porque deseara yo mismo ser anatema, Ajá. separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. So, aquí dice Pablo que él tiene un gran pesado, ¿verdad? En su corazón. Y él dice que él quisiera ser anatema por Cristo, por sus hermanos, los que son de la carne. Aquí está hablando literalmente de la carne. Ejemplo, si yo vengo y digo, oh, ese es mi hermano de carne, estoy hablando que ese hermano mío somos parientes así, de sangre, literal. No está hablando que somos hermanos en Cristo, no. Sí existe eso. Los hermanos que somos hermanos en Cristo, como el oficial Yeramiel y yo, no somos de la misma madre, no somos del mismo padre, aunque vinimos del mismo antepadre que es Jacob, ¿verdad? Él viene siendo de la tribu de Isaacar, yo vengo siendo de la tribu de Zebulón. Venimos de la misma nación, pero no tenemos los mismos padres, o no somos sangre literal, ¿verdad? Pero aquí Pablo, aquí él dice sus hermanos de sangre, porque tenemos un poco de ese linaje entre uno y otro, aunque no venimos del mismo padre y madre. Sí, bien, de la misma raza. Ahora, Pablo dijo una vez más, léelo versículo 3. Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, Ajá. separado de Cristo, por amor a mis hermanos, Ajá. los que son mis parientes según la carne. Los parientes según la carne. ¿Cuántas tribus hay? Hay 12 tribus. Aunque tal vez no tengan la misma madre, todas las 12 tribus venimos del mismo padre. Ok, ahora él dice los que son mis parientes según la carne, el linaje. Él está hablando del linaje. Vamos, lee. Versículo 4. Vamos a ver quiénes son estos. Que son israelitas. Ellos son israelitas, son los que son sus parientes de la sangre. Él dice que son israelitas. Lee. De los cuales son. Ahora aquí nos va a dar algo bien pesado, que muchos en la iglesia cristiana, ¿qué hacen? Se ponen un ojo blind, ¿verdad?
Se hacen ciegos, pues. tapan el ojo. Se hacen ciegos cuando leemos cosas como lo que estamos leyendo acá. Lee versículo 4. Versículo 4. Ajá. Que son israelitas, Sus parientes son israelitas. de los cuales son la adopción. La adopción le pertenece a quién? Que son israelitas, Ajá. de los cuales son la adopción. Aquí Pablo dice que la adopción le pertenece a los israelitas, ¿verdad? Porque muchos dicen, todos somos adoptados en Cristo. Espérate, si uno dice que todos, cuando la gente dice todos, ellos están incluyendo a chinos, a árabes, a raza blanca, japoneses, no, a indios, ¿verdad? Los hindúes, mejor dicho, ¿verdad? Los hindús. Pero él no está hablando acá. Él nos acaba de identificar quiénes son los que son, ¿qué? Lee esa parte otra vez. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, Ajá. la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Bien rapidito, vete a Galatas 4 para ver, porque dice a los que les pertenece la adopción. Vamos a leer algo más profundo para que no quede duda a quién le pertenece la adopción. Comienza en el libro capítulo 4, vamos a leer versículo 4. No, lee versículo 3. Este es el libro de Galatas, capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ajá, cuando éramos niños, esto está hablando cuando estábamos bajo el Antiguo Testamento. Cuando dice que cuando éramos niños, está hablando cuando estábamos bajo ¿quién? Moisés, las leyes de Moisés, cuando estábamos en el Antiguo Testamento. ¿Estábamos bajo qué? Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo, lee. Pero cuando vino... Esa esclavitud está hablando bajo las leyes del sacrificio. Cuando dice que estábamos bajo esclavitud, está hablando de las leyes del sacrificio. Lee. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Ajá. nacido de mujer y nacido bajo la ley, Lee. para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Para que qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Él dice para redimir, ¿verdad? Para que él redimiese a los que ¿qué? A los que estaban bajo la ley. Él dice para redimir a los que estaban bajo la ley, lee. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿La qué? La adopción de hijos. Espérate, lee versículo 3 y 4 al 5 una vez más. Galatas 4 y versículo 3. Ajá. Así también nosotros, cuando éramos niños, Ajá. estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ajá. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Ajá, bien rapidito. Vamos a brincar un poco. Dame versículo, bríncate a Hechos 15 y 10, por favor. Porque dice que estábamos, ¿cuál es la palabra que usó? Bondage. estábamos en esclavitud. En esclavitud. Mira lo que dice acá, lee. Este es el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 10. Ajá. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios Ajá. poniendo sobre la cerviz de los discípulos Ajá. un yugo Ajá. que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Acá Pablo le está hablando a los líderes de ese tiempo, ¿verdad? A los líderes, a los fariseos, le está diciendo, ¿por qué les pones este yugo? Un yugo que para qué se usa para cuando uno está encarcelado. El yugo del que está hablando dice, ¿por qué le pones este yugo a los discípulos que ni nosotros ni nuestros padres pudimos, ¿cuál es la palabra que usó? ¿Pudimos qué? Llevar. Pudimos llevar. ¿Cuál era ese yugo? Era la ley del sacrificio. Ese era el yugo. Regrésate a Galatas 4. Este es el libro de Galatas,
capítulo 4, versículo 3. Ajá. Así también nosotros, cuando éramos niños, Ajá. estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ajá, lee. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Ajá. Dios envió a su Hijo. So, ahora estábamos bajo la ley del sacrificio y cuando vino Cristo, Él dice que Él nos envió su Hijo Cristo, lee. Nacido de mujer Ajá. y nacido bajo la ley, Lee. para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que Él redimiera a los que estaban bajo la ley. Él dice, para que Él redimiera a los que estaban bajo la ley. Lee. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿A quién le dio las leyes Dios? Él a quién les dio las leyes. Él nomás se las dio al pueblo de Israel. Por eso Él dice para redimir a los que estaban bajo la ley. Ok. So cuando nos regresamos a las leyes de Dios, ¿quiénes eran los que buscaban, cómo se dice, perdón de pecado por parte de sacrificios? Eso no nomás era el pueblo de Israel. Las otras naciones no tenían eso. Eso nomás era para el pueblo israelita, ¿ok? So él dice, ellos los que estaban bajo la ley son los que ahora recibieran la adopción de ¿qué? De hijos. So la adopción le pertenece al pueblo de Israel. Regrésate. Regrésate a Romanos. Nos fuimos acá para enseñarles un poco, para ir un poquito más profundo, para demostrarle la adopción a quien es. Porque hay muchos dicen que todos somos hijos de Dios y ya somos todos adoptados. Y oficial, y ellos dicen sí, que los gentiles, ¿verdad? Los gentiles los naturales, ¿verdad? Los verdaderos gentiles son los que son adoptados, pero acaban de ver que la gente que fue adoptada fue el pueblo de Israel. No está hablando de ningún otro pueblo. Bien rapidito, vete a Galatas 3 y 24. Vamos a leer un poco de acá. Lee versículo Galatas 3 y 24. Este es el libro de Galatas, capítulo 3, versículo 24. Lee. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, Ajá. a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ajá, léelo otra vez. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarlos a Cristo. Acuérdense, el problema que estaba sucediendo durante el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Es que los líderes de la iglesia, ¿verdad? Los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los otros? Seduceos, saduceos, los escribas, no aceptaban a Cristo. Muchos de ellos, no, la mayoría, no aceptaban a Cristo. Ellos se querían quedar bajo la ley del sacrificio. Pero la ley, aquí nos está enseñando, la ley específica de la que está hablando es la del sacrificio. Aquí dice, la ley del sacrificio era lo que nos tenía que llevar a ¿qué? A poder aceptar a Cristo. Una guía. Ajá, una guía. ¿Por qué? Cristo tuvo que dar su cuerpo por sacrificio por nosotros. Por muchísimos años, ¿qué hacíamos? Sacrificábamos animales. Eso era como un aprendizaje para que cuando llegara Cristo lo pudiéramos aceptar como el sacrificio que el Padre de él envió. Por eso que dice, mira, aquí viene how you say, the lamb, la oveja de Cristo, el que limpia o el que lleva los pecados del pueblo, de la nación. Ok, porque él era el cordero. Él era el cordero. Ahora lees otra vez más. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ajá. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Para que fuéramos justificados por la fe. ¿Quién es eso? Justificado por la fe. Jesucristo. La creencia en él, la aceptación de que Cristo nos perdona y nos limpia de los pecados. Ya los sacrificios no lo hacen. Lee. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bajo el ayo, la enseñanza, el guía, la guía. ¿Qué más?
Es todo. Es todo. Ahora, regrésate. Ay, perdón, yo sé que estoy brincando. Vete a Apocalipsis, se me olvida, 14. Fe en Cristo, la fe y los mandamientos, 14 y 12, ¿verdad? 14 y 12. Porque ahora muchos dirán, bueno, ve, ahí dice la fe en Cristo, no más de creer en Él. No, hermanos, todavía para que también entiendan algo. La ley de la que está hablando, como les repito, es la ley del sacrificio. No está diciendo que Él aboló todas las leyes o los mandamientos, porque mira lo que te dice acá. Lee. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Ajá. Aquí está la paciencia de los santos, Lee. los que guardan los mandamientos de Dios. Ajá. Y la fe de Jesús. Aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Son los mandamientos y la fe en Jesús no se pueden separar, están uno con el otro. Esta gran confusión que dan y echan de que no es nomás la fe en Cristo, no los mandamientos o las leyes. Esa es una gran mentira, ok, que las enseñanzas de las iglesias les han dado. Ok, regrésate a Romanos 9, vamos. Este es el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. Dice a los que son israelitas, a cuáles son la adopción. La gloria. ¿La qué? La gloria. Dice la adopción, la gloria. Espérate, creo que quiero algo, ¿verdad? Vete bien rapidito a Salmos 149, ¿ok? Porque aquí dice son la adopción y la gloria. Mira lo que nos dice acá de la gloria. Comienza el versículo 1. Este es el libro de Salmos, capítulo 149, versículo 1. Lee. Cantad a Jehová cántico nuevo. Lee. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Aquí dice, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Sabes que tengo que brincar bien rapidito, verdad? Detén eso. Tenemos que enseñarles quiénes son los santos, porque tienen que entender que el Nuevo Testamento, el pacto, todo, desde el antiguo al nuevo, siempre le perteneció al pueblo de Israel. Cuando acá dice cántale cantico nuevo, no está hablando que vayan a la iglesia los domingos y le canten esas canciones, pero no están aplicando nada de lo que él dice. No, aquí dice en la congregación de los santos. ¿Quiénes son los santos? Salmos, capítulo 148, versículo 14. Sí. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Ajá. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. El pueblo de Israel, los hijos de Israel son los santos, los que le pueden alabar a cánticos, ¿verdad? Canciones de gloria, de alabanza al Señor, no nomás cualquier persona, ¿ok? Regrésate, sigue, lee versículo 1 otra vez. Salmos, capítulo 149, versículo 1. Ajá. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Quiénes son? Lee. Alégrese Israel. Mire, ve, ahí nos dice, alégrese el pueblo de Israel. Lee. En su hacedor. Ajá, ¿en su quién? En su hacedor. Porque el Señor nos hizo. El Señor tiene su pueblo escogido. Desde el principio Él tiene su pueblo escogido. Él dice, Israel, alábenle a su hacedor. Lee. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Dice que los hijos de Sión, el Señor nos llama, los hijos de Sión se gocen en ¿qué? Espérate, ¿en cuál es la palabra que usó? En su rey. En su rey. ¿En quién? En Cristo. La palabra acá es que positiva. ¿Cómo no positiva? Posesiva. Posesiva. Diciendo que su rey, está diciendo que su rey es Cristo, el rey de Israel nomás. Vamos, lee. Alaben su nombre con danza. Ajá. Con pandero y arpa a él canten. Ajá. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Ajá. Hermoseará a los humildes con la salvación. Ajá, a los humildes de la salvación. Lee. Regocíjense los santos por su gloria. ¿Por su qué? Por su gloria. Acuérdense lo que leímos en Romanos 9 para los que se les olvida.
dice que la adopción y la gloria, dice a quien son israelitas, a los que le pertenece la adopción, la gloria. Aquí está repitiendo otra vez, lee versículo 5 otra vez. Versículo 5. Regocíjense los santos por su gloria. Por su gloria, lee. Y canten aún sobre sus camas. Lee. Exalten a Dios con sus gargantas. Ajá. Y espadas de dos filos en sus manos. Lee. Para ejecutar venganza entre las naciones. Eso no lo saben. La gloria es que el Señor nos va a dar el poder de ejecutar sentencia, ¿verdad? Venganza sobre todas las otras naciones que nos han hecho mal. Las iglesias no están cantando glorias de así. No están cantando cánticos, canciones de la destrucción de las otras naciones. Venganza. No, ellos están cantando alabaré, 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 y que están amando a todo el mundo. No, las canciones que nos está diciendo aquí que cantemos es de que ejecutar venganza sobre las naciones. Lee. Y castigo entre los pueblos. Y hacer qué más. Para aprisionar a sus reyes con grillos. Ajá. Y sus nobles con cadenas de hierro. Eso la gente en las iglesias no se pueden imaginar esto. El mismo Señor nos está diciendo a su pueblo Israel que les cantemos su gloria en estas cosas. Traer a sus reyes ¿en qué? Y sus nobles con cadenas de hierro. En cadenas de hierro. Aquí dice que las otras naciones las vamos a poner en cadenas de hierro. Lee. Para ejecutar en ellos Ajá. el juicio decretado. Ajá. Gloria será esto para todos sus santos. Damn, esa es la gloria. Por eso cuando él dice el pacto y la adopción y la gloria, tenemos que tener gloria. ¿En qué? En que el Señor nos va a dar el poder de ejecutar la sentencia sobre las otras naciones. Y dice ejecutar la sentencia escrita. No, ¿cuál es la palabra que usó? Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Eso ya fue decretado. ¿Desde qué? Desde el principio. Ese decreto de que las otras naciones van a tener que pagar por los que nos hicieron está escrito desde el principio. So tenemos que glorificar a Dios en eso. Está en Apocalipsis. Vamos, léelo. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. Ajá. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Porque sabes que me gusta ese versículo. Porque muchos van a decir, oh, estás leyendo del Antiguo Testamento. Bueno, el oficial le está dando un versículo en el Nuevo Testamento. Lee. Yo le daré autoridad sobre las naciones. El que venciera dice que él le dará autoridad. Autoridad es cuando uno tiene completo control sobre otra cosa. Aquí en esto él está diciendo sobre las naciones. Lee. Y las regirá con vara de hierro. Ajá. Y serán quebradas como vaso de alfarero. Ajá. Como yo también la he recibido de mi Padre. Porque eso es lo que vamos a hacer con las otras naciones, hermano. Cuando hablamos de la gloria, la gente no entiende en qué tenemos que glorificar, en qué tenemos que estar gozando y cantándole canciones a Dios. Okay, es algo que la gente no puede interpretar sin el espíritu del Mesías, Cristo. Vamos, regrésate. Esto es lo que nos tiene que dar esperanza. Esta es la esperanza que buscamos. Vamos, por eso cuando Pablo decía a los que son israelitas, ok, lee. Romanos 9, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, Ajá. la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Eso dice aquí lee la última parte. La promulgación de la ley. La promulgación de la ley, lee. El culto y las promesas. Para que miren que el Señor nunca cambió. ¿Ve? Dame eso en Salmos 78, porque dice la promulgación de la ley y el servicio. Primero dame eso en Salmos 78 y 5 para que miremos. Dice
se les fue dada las leyes, la promulgación de la ley. Las leyes de Dios, ¿a qué pueblo Dios se las dio? Vamos, lee eso. Este es el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 5. Ajá. Él estableció testimonio en Jacob. El Señor dice, Él estableció el testimonio en Jacob, lee. Y puso ley en Israel. ¿Y puso qué? Ley en Y él Israel. dice, Él puso ley en Israel. Son las leyes de Dios, los testimonios, todo fue dado al pueblo de Israel. Regrésate. La segunda parte, Léelo Romanos bien, 9. no, léelo bien, todo el versículo completo. Romanos 9 y versículo 4, Ajá. que son israelitas, Ajá. de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ok, ahora dice el culto. Dame eso en Levítico 25, porque dice el culto. Porque, ¿qué le llaman cuando uno van a la iglesia el domingo? Estamos teniendo culto. Dice que el culto es cuando uno está dándole servicio a Dios, cuando lo están adorando. Pero dice que el servicio o el culto le pertenece al pueblo de Israel. Quiere decir que cuando están la gente, las otras naciones en las iglesias supuestamente adorando a Dios, Dios no los está escuchando, porque Él nomás escucha a los que Él les dio el culto. Nosotros somos los que podemos servir a Dios. Y este versículo lo va a verificar. Mire lo que dice. Vamos, lee. Versículo 1. Versículo 55. Este es el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 55. Ajá. Porque mis siervos son los hijos de Israel. ¿Los qué? Los hijos de Israel. El Señor dice que sus siervos, quiere decir los únicos que pueden servir a Dios, los únicos, muy buena foto, los únicos que pueden servir a Dios son el pueblo de Israel. ¿Por qué? Nosotros ahorita, hoy en día, somos los que nos estamos levantando. Estamos entendiendo los mandamientos de Dios, las leyes, la verdadera fe en Cristo, el verdadero Mesías, la identidad de nuestro pueblo. Y nosotros somos lo único que podemos darle este mensaje a nuestra gente en el Espíritu del Señor. Ok, lees una vez más. Porque mis siervos son los hijos de Israel. Ajá. Son siervos míos. Él dice, son siervos míos. ¿Hay más? A los cuales saqué de la tierra de Egipto. ¿Ve? Porque hay muchos que dicen, israelitas espiritual. No, él dice sus siervos. El pueblo de Israel dice que los que sacó de Egipto. Él no está hablando de israelitas espirituales. Él está hablando israelitas literalmente, los descendientes de nuestro padre Jacob. Oficial, y los cristianos que dicen que los extraños venían con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, aquí está hablando específicamente y muy claramente que sus siervos son los hijos de Israel. Para que no se quieran incluir, aunque ellos vinieron, fueron también, pero fueron como esclavos. Muy bien, muy bien. Regrésate. Romanos 9 y versículo 4. Porque muchos van a decir, nomás están leyendo un versículo y se van. No, mire, todavía estamos en Romanos 9. Empezamos en Romanos 9 y seguimos en Romanos 9. Porque le vamos a enseñar bien concretamente lo que el Pablo nos estaba dando de entendimiento acá. Lee versículo 4 otra vez. Versículo 4. Que son israelitas, Ajá. de los cuales son la adopción, la gloria, Ajá. el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Que ahora vamos a ver, dice, el culto y las promesas. Las promesas, ¿para quién eran? Vete al libro de Hechos 2 y 39. Vamos a ver si las cosas cambiaron en el Nuevo Testamento. Ok, vamos, lee eso. Este es el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 39. Ajá. Porque para vosotros es la promesa. Ajá. Y para vuestros hijos. Él dice, para nosotros vosotros son las promesas, lee. Y para vuestros hijos. Y para nuestros hijos, lee. Y para todos los que están lejos. Ajá. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Espérate. Aquí dice, para los que están lejos y para los que están lejos.
y para los que Dios llamare. Bien rapidito, dame eso en Santiago, creo que es 1:1. Porque muchos dirán, ve, ahí dice los que están lejos, está hablando de cualquiera persona. No, él está hablando de los que están lejos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Fuimos regados por todas partes del mundo. Ok, lee eso. Este es el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Ajá. Santiago, siervo de Dios, Ajá, y del Señor Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, lee. A las 12 tribus que están en la dispersión. Ajá. Salud. Son los que están lejos, está hablando de los que están en la dispersión. Regrésate al versículo 30, ¿cuál era? 39, léelo una vez más. Este es el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 39. Ajá. Porque para vosotros es la promesa. Para vosotros es la promesa, lee. Y para vuestros hijos. Y para nuestros hijos, para nosotros que somos los descendientes de los apóstoles, de los discípulos, de los profetas, ok, y nuestros hijos de nuestra sangre siguen ese linaje, lee. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ajá. Lee. Y con otras muchas. Deja eso. Ven rapidito a Isaías. Creo que quiero. Lee versículo 40, capítulo 48, versículo 12. Porque aquí dice a los que están lejos y a los que yo llamare, ¿verdad? Bueno, muchos dirán, bueno, el Señor me está llamando a mí. Yo oigo el mensaje. Él me llama. Vino en un sueño. Y Él me está llamando. Él nomás llama a su pueblo. ¿Y de qué manera los llama? Con la Biblia. Porque Cristo, lee eso y después dame ese versículo y le dice, my sheep hear my voice. Ok. Este es el libro de Isaías, eso. capítulo 49, versículo 12. Lee. Óyeme, Jacob, y tú, Israel. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, lee. A quien yo llamé. A los que. A quien yo llamé. Dios llamó a quién? A Jacob y tú, Israel. Él llama a Jacob, a Israel. Él no está llamando a cualquiera persona. Por eso el Señor dice esto. Ok. Cuando Él nos dijo, y a los que Él llamare, acuérdese, la escritura dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Y ahora mira lo que dice acá. Bien rapidito para que entiendan, porque muchos van a decir, bueno, Él vino a mi sueño. Pon esa foto, por favor. ¿Cómo es que el Señor nos llama? Ahorita les voy a enseñar cómo es que Dios nos llama. Primero dame eso. Este es el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Lee. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. El Señor dice, mis ovejas. Las ovejas perdidas de la casa. Él dice que no vire sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y acá dice entre la nación de Israel, porque no todo el pueblo de Israel se va a arrepentir. Muchos van a ser juzgados, condenados, pero los que sí se arrepientan, él dice, muchos oyen mi voz. Léelo otra vez. Mis ovejas oyen mi voz. Ajá. Y yo las conozco y me siguen. Y lo siguen. ¿Cómo es que oímos la voz de Dios? Isaías 34 y 16. Porque muchos dicen, oh, la voz de Él me llamó. Un día estaba caminando y vino una voz hacia mí y me dijo, Ramiro, ven, Jesucristo, César Borgia te llama. Vete y ve, háblale al pueblo. No, Dios ya no nos llama de esa manera. Esta es la manera que Él nos llama. Lee eso. Este es el libro de Isaías, capítulo 34, versículo 16. Lee. Inquirid en el libro de Jehová. Él dice inquirir. Cuando Él nos llama con la Biblia. Él dice inquirir en el libro de Jehová. Lee. Y leed. ¿Y qué? Y leed. Lee. Si faltó alguno de ellos. Si faltó algunos de ellos. Lee. Ninguno faltó con su compañera. Ajá. Porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo oímos la voz de Él? En la Biblia. Él ya nos habló. ¿Cómo es que uno está buscando otro mensaje del más allá? Pero cuando Él ya nos dejó unos grandes misterios y cosas simples en la Biblia.
Cosas que esta Biblia es tan tremenda. Acuérdense, la Biblia los versículos, muchos de ellos son parábolas. Tiene 2, 3, 4 similitudes. Es inmensa. Es un gran libro. Parece pequeño. Yo he visto, ¿cómo se dice? Libros más grandes y gordos, ¿verdad? Que tienen su principio, su medio y su final. Este libro no tiene final. No tiene final. ¿Por qué? Este libro no nomás habla de lo que nos sucedió en aquel tiempo, ¿verdad? Pero también habla de cómo el mundo fue hecho. Es un gran misterio que la gente todavía no entiende. Habla de cómo él creó, él hizo al hombre, ¿verdad? Y hay un gran misterio entre Adán, ¿verdad? Como habla del pasado, el presente y el futuro en una misma escritura a veces. Muy bien. En una escritura, hay escrituras donde esa escritura tiene como 100 años de historia en una sola escritura. Pero la gente levanta en este libro como que sí es nada. Y después podemos leer del reino cómo va a ser. Ok, y hay gran misterios entre eso. Podemos leer lo que está sucediendo hoy en día en el mundo con las guerras que estamos viendo. Ok, es muy grande este misterio, esta Biblia. Ahora, ¿cuál era el punto? ¿Cómo es que vamos a encontrar a Dios en la Biblia? Ok, y no cualquiera puede agarrar esta Biblia y lo va a poder interpretar y entender lo que el Señor nos da. Dame eso bien rapidito en Salmos. En Isaías. Es 50, ¿va? Dame eso en Isaías 50 y Isaías 50 o Salmos 50. Voy a regresar. Voy a regresar, lo voy a buscar. Pero regrésate a dónde, ¿en qué versículo terminamos? Sí, es Salmos 50 y 16. Lee eso. Vamos a ver, porque yo dije que hay muchos que agarran esta Biblia. Esta Biblia es gran poder. Creen que Dios va a confiar, ¿verdad? En cualquiera persona que agarre esta Biblia. Esta Biblia es poderosa. Él no le da el poder de esta Biblia a cualquiera. Lee eso. Este es el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 16. Pero al malo, dijo Dios, ajá, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Él dice al malo, al malvado. Este es al hombre impío, al hombre detestado de Dios, que principalmente es la otra nación, la raza caucásica, ¿verdad? Pero eso pues se puede incluir a todos los pecadores de nuestra gente, incluyendo a los pastores. Lee. ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Ve, lee. Pues tú aborreces la corrección, ajá, y echas a tu espalda mis palabras. Lee. Si veíais al ladrón, tú corrías con él. Lee. Y con los adúlteros era tu parte. Él aquí está hablando de las otras naciones. Él está hablando del hombre blanco. Él dice, ¿cómo tú vas a agarrar mi pacto, mis leyes, mis estatutos en tu boca? Viendo que tú, ¿qué? Léelo otra vez. Si veáis al ladrón, ¿lo quieres del principio? Lee 18, vamos. 18. Si veáis al ladrón, tú corrías con él. Ajá. Y con los adúlteros era tu parte. Está hablando con ellos hacían negocios con las otras naciones contra el pueblo elegido de Dios. Lee. Tu boca metías en mal. Ajá. Y tu lengua componía engaño. Como miramos cómo destruyeron a los indígenas, a los indios nativos de las Américas, que hoy en día ahora celebran un gran día del Día de Acción de Gracia, ¿verdad? Gracias. Pero cuando en realidad eso representa la gran matanza que hicieron contra los indios. Hacían tratos, pero siempre se echaban para atrás y mataban al pueblo. Ok, lee versículo 19 otra vez. Versículo 19. Tu boca metías en mal. Ajá. Y tu lengua componía engaño. Son gran mentirosos. Estaba leyendo un libro, un capítulo de un libro de ciertas cosas que ciertas organizaciones gobernales que existen en los Estados Unidos, que ellos estaban como mentían durante los 60 y 70 para ir a hacer guerras en Latinoamérica. ¿Y qué hacían? Ellos les decían
a otras naciones, hey, ustedes digan que fueron ustedes, pero somos nosotros, los Estados Unidos, que hacían guerras. Ellos siempre tienen mentira en su boca. Lee. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. ¿Quién es ese? Está hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué? Esaú, que es el hombre blanco, es nuestro hermano, literalmente. Somos del mismo, venimos del mismo padre. Pero ¿sabe qué? Él dice, ellos hablan contra sus hermanos, el pueblo de Israel, que somos los latinos, los nativos indios, los morenos, ¿verdad? Lee. Contra el hijo de tu madre Lee. ponías infamia. Ajá. Estas cosas hiciste. Ajá. Y yo he callado. Lee. Pensabas que de cierto sería yo como ti, como Porque tú. ellos dicen, miren todo lo que hago contra el pueblo elegido de Dios. Dios está con nosotros. Eso es lo que ellos astutamente piensan. La raza blanca, ¿verdad? Que están en alineación con otras naciones, creen que Dios está con ellos porque ellos ahorita están beneficiando. Nosotros como gente estamos abajo, pero no entienden. La mayoría de ellos no entienden que el tiempo de ellos se está acabando. Por eso Dios dice, lee versículo 21 otra vez. Estas cosas hiciste. Ajá. Y yo he callado. ¿Por qué el Dios cayó? ¿Por qué él se cayó? ¿Por qué dice que el Dios se cayó? Acuérdese, nosotros ahorita, el pueblo de Israel, estamos pasando maldiciones. Estas maldiciones son castigo. ¿Por qué? Como él nos dijo en Deuteronomio 28, las maldiciones nos iban a suceder si quebrábamos sus leyes. Dios ahorita nomás nos está castigando. Por eso él está, ¿cómo dijo? En silencio. He callado. Por eso Dios está callado. Él está esperando que nos arrepintiéramos. Sigue leyendo. Y otro, él está usando, él nos está trayendo juicio contra nosotros, Dios, por mano de Esaú. Él nomás nos está castigando. Pues, lee. Pensabas de cierto, sería yo como tú. Ajá. Pero te reprenderé. Ajá. Y las pondré delante de tus ojos. Ahora él dice, él los reprenderé y los pondrá delante de sus ojos. Él está diciendo que él va a castigar, destruir a las otras naciones, y ellos van a ver con sus ojos cómo el pueblo de Israel se está organizando como una gran nación. Eso es lo que están viendo cuando están viendo a Israel unido en Cristo, ¿verdad? Con el obispo Nataniel, el obispo Canay, el obispo Yahuasab, los diáconos. Están viendo cómo nos estamos organizando. Las otras naciones están viendo esto. ¿Y qué están haciendo? Están en gran susto. ¿Están asustados? Están en gran susto. Oficial, ¿cuándo se han reunido? Hay que decir, aparte, los hispanos. ¿Cuándo se han reunido y han succeeded? Y han excitado los negros a levantarse. Éxito, pues, en éxito. Han tenido éxito en levantarse y organizarse. Nada ha funcionado. Ahora vas a tomar gente que siempre han tenido oposición entre sí mismo, han tenido problemas entre sí mismos y se están levantando ahora juntos. Muy bien. Eso es espiritual. Muy bien. Ok, ¿a dónde quedamos? Romanos 9 y 5. Ok, regrese hasta Romanos porque terminamos en Romanos versículo, permítame. No, estábamos en Hechos 2 y 39. Hechos 2 y 30. Es que estamos brincando algo, pero ¿saben qué? Así se va a hacer a veces. Vamos, lee. Este es el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, Ajá. y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fuimos acá porque leímos en Romanos 9 y 4 que las promesas es para el pueblo de Israel. Vinimos a Hechos 2 y 39 para comprobarlo un poco más y vamos a ir un poquito más. Ajá. Hechos 26. Vamos a Hechos 26, lee versículos 6 y 7 para comprobar más para quién es la promesa. Vamos. 26, comienza en versículo 6. Este es el libro de Hechos,
capítulo 26 y versículo 6. Ajá. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Para la esperanza y la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Lee. Que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Ajá. Promesa cuyo cumplimiento esperan. Ajá. Que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Ajá. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Damn, lee ese versículo otra vez. Promesa cuyo cumplimiento esperan. Que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Su promesa que el cumplir lo esperan desde alcanzar estas 12 tribus, que van a alcanzar estas 12 tribus. ¿Le? Sirviendo constantemente. Espérate, el servicio, leímos que el servicio es del pueblo de Israel a Dios nomás, sirviendo constantemente ¿a quién? A Dios de día y de noche. Ajá, ese era versículo 7. Ok, bien rapidito, dame Hechos 13. Ok, ¿cuál era la promesa que nos dio el Señor? ¿Cuál era la promesa que le dio a nuestros padres? Vamos, lee. 38. Lee versículo 23. Este es el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 23. Ajá. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Léelo otra vez. De la descendencia de este. De la descendencia de este, lee. Y conforme. ¿De quién? Lee versículo 22. Versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: Ajá. He hallado a David, hijo de Isaí, Ajá. varón conforme a mi corazón, Ajá. quien hará todo lo que yo quiero. Lee. So, aquí está hablando el contexto, está hablando de David. Lee. De la descendencia de este. De la descendencia de David, Hay varios versículos que podemos ir donde el Señor nos dice que Cristo, nuestro Salvador, iba a venir de la descendencia del linaje de David. Lee. Y conforme a la promesa. Y conforme a la promesa, esta promesa fue dada a nuestros padres. Lee. Dios levantó a Jesús Ajá. por Salvador a Israel. So, el Señor levantó a Jesús por Salvador. Esa era la promesa, que el Señor iba a mandar un Salvador que iba a venir del linaje de David. Su nombre era Cristo, Jesucristo. Ok, y que nos iba a salvar. ¿De qué manera? Por su sangre, por su muerte, su cuerpo que Él dio por nosotros. Ok, ese es el pacto. Lee. Versículo 24. 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. ¿A quién? A todo el pueblo de Es Israel. lo que dice Juan. Él predicó el arrepentimiento de bautismo o bautismo de arrepentimiento a todo Israel. Lee. Mas, cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Ajá. Es todo. Vamos, regresa. Este es el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 6. Y ahora, Romanos 9. Romanos, capítulo 9 y versículo 5. De quienes son los patriarcas. Ajá. Y de los cuales. Lee versículo 4 y 5 juntos. Versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, Ajá. la gloria, el pacto, Ajá. la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De cuáles son los padres y los israelitas, los que son la adopción, la promulgación de la ley y la ¿qué? El culto y las promesas. El culto y las promesas. Lee. De quienes son los patriarcas. De quienes son los patriarcas. Lee. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y según la carne vino Cristo. Lee. El cual es Dios
sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En cuáles son los padres, en que nación, espérate, ¿cuál versículo era ese? El 5. Lee versículo 5 otra vez. Versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, Ajá. vino Cristo, Ajá. el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No sé si ya lo leímos, pero vamos a leer versículo, ¿cuál quiero? Hechos, porque dice, y los cuales vino Cristo, ¿verdad? Lee versículo, sí lo leímos. Lee versículo, Hechos 2, lee versículo 29, vamos. Este es el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, Ajá. que murió y fue sepultado, y sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ajá. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, De la descendencia de David, de la descendencia a cuanto la carne, lee. levantaría al Cristo. ¿Al quién? Al Cristo, Sí. para que se sentase en su trono. Para que se sentase en su trono. Regrésate. Versículo 5 otra vez de Romanos 9. Romanos 9 y versículo 5. De quienes son los patriarcas ¿Lee? y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cuando dice según la carne, cuando aquí nos dice que cuando según la carne vino Cristo, aquí te está diciendo bien claramente, literalmente, de que Cristo nomás vino para el pueblo de Israel. ¿Ok? Lee. El cual es Dios sobre todas las cosas. Ajá. Bendito por los siglos. Amén. Es todo. ¿Qué nos dice? Las promesas, el pacto, la adopción, la ley, el servicio, todo eso, las promesas, creo que ya lo dije, todo eso le pertenece al pueblo de Israel. No puede haber confusión de eso. Ok, bien rapidito, dame eso. ¿Cuál es? Jeremías. Dame eso en Jeremías. ¿Cuál es? 30 y 30 creo que es. Jeremías 30 y 30. Se me olvida si es eso. Déjame ver. Es el otro de el 31. O que nunca se acabará. Ajá. ¿No es 35 y 31? Lee versículo. Sí, 31 y 31. Este es el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Aquí dice, vienen los días, o dice Jehová, donde hará un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel. Lee. Y con la casa de Judá. Ajá. No como el pacto que hizo con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ajá. ¿Qué versículo era ese? 32. 32. Él dice, este nuevo pacto, acuérdese, 31 dice que el nuevo pacto va a ser con la casa de Israel. Ok, aquí ya nos está preparando para quién iba a ser este nuevo pacto. Él dice, no como el pacto que hice con sus padres cuando salieron de Egipto, sino que, lee. Porque ellos invalidaron mi pacto, Ajá. aunque fui yo un marido para ellos, Lee. dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué nos está diciendo allí? ¿Qué nos está diciendo allí? Que el nuevo pacto, el último cambio que el Señor nos va a dar, porque acuérdese, el antiguo pacto que teníamos con el Señor, ese pacto era ¿de qué? De sacrificios. ¿Qué pasaba con esos sacrificios cada año? Cada año nos recordábamos de estos pecados que hacíamos. Había un recordatorio de los pecados que hacíamos. ¿Por qué? Nunca cambiábamos en el espíritu de nosotros, y nuestra conciencia no se acababa, no cambiaba.
siempre pecábamos a propósitamente y después hacíamos sacrificio. Pero va a llegar el tiempo cuando el Señor va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestra conciencia y ya no más vamos a tener que hacer estas cosas. Bueno, ya no hacemos los sacrificios, pero aún así ahorita ¿qué pasa? Nosotros todavía tenemos la mente destruida, tenemos pecado acá arriba. Ahora vamos a el cual quiero, Hebreos 8. 8 y 8. Sí. Este es el libro de Hebreos, capítulo 8 y versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Espérate, quiero comenzar con versículo. Vamos a leer, ¿cuál es? 8, ¿verdad? Sí. Lee versículo 6. Este es el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, Ajá. cuanto es mediador de un mejor pacto. So, aquí está hablando de Cristo. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Lee. Establecido sobre mejores promesas. Ajá. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto. ¿Cuál es el primero? Vamos a brincar un poco después a Hebreos, creo que es 10. Ok. Vamos para que agarremos más clarificación de qué era este pacto. ¿Lees otra vez? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente se hubiera procurado lugar para el segundo. Lee. Porque reprendiendo. Eso versículo era 7, ¿verdad? Sí. Eso dice, si el primer pacto o testamento, si el primer testamento, ¿verdad? El primer pacto no tuviera culpa, ¿verdad? Que estuviera bien, que nos hubiera beneficiado, no hubiera necesidad de otro pacto, de un nuevo. Lee. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, Ajá. en que estableceré con la casa de Israel Ajá. y la casa de Judá un nuevo pacto. So él dice que él establecerá. There you go. Establecerá un nuevo pacto con la casa. ¿Quién dijo? Come on. Disculpe. Jeez. Estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. So él dice establecerá un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Interesante es esto, que aquí puso una diferencia, no voy a decir diferencia, pero él aquí nombró Judá e Israel. Aquí hay historia, porque Judá está específicamente hablando de la tribu de Benjamín, comenzando con la tribu de Judá, Benjamín y la tribu de Leví. El pueblo de Israel fue dividido en dos. So, el pueblo de Judá está hablando de esas tres tribus. El pueblo de Israel, go ahead, put it up, está hablando de las otras 9 tribus. Está hablando de Efraín, Manasés, Simeón, Zebulón, Gad, Rubén, Aser, Isaacar y Neftalí. Ok, acá está hablando de juntos, nos va a dar esta nueva pacto. Lee. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Lee. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ajá. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ajá. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de ¿Qué Israel. versículo es ese? 10. 10. So aquí dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Lee. Después de aquellos días, dice el Señor, Ajá. pondré mis leyes en la mente de ellos. Lee. Y sobre su corazón las escribiré. Ajá. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mire, esto es interesante también, porque está repitiendo lo que leímos en Jeremías, Sí. ¿verdad? So, las cosas no cambian en el Nuevo Testamento. Y ahora él dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel en esos días, dice el Señor. Yo pondré mis leyes en su mente y las escribirá ¿en qué?
y sobre su corazón las escribiré. So, ¿qué nos está diciendo aquí Dios? Bríncate bien rapidito a Isaías 54. Isaías 54, lee versículo 13. Este es el libro de Isaías. Porque ahorita tenemos la Biblia, ¿verdad? Para aprender del Señor. Pero en ese día, cuando Él nos redima, nos traiga esa salvación, nos traiga a su reino, ¿qué va a hacer el Señor? Lee. Este es el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 13. O cuando nos lleve al, ¿cómo se llama? Al wilderness. Al bosque. Cuando nos saque, bueno, cuando nos saque de esta esclavitud y nos enseñe, ¿qué va a hacer Él? Mira. Versículo 13. Ajá. Y todos tus hijos Ajá. serán enseñados por Jehová. ¿Por quién? Por Jehová. El Señor, Él nos va a enseñar las leyes. Él nos va a aclarar todo de los mandamientos, de las leyes. Él nos va a enseñar. Ahorita tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu. Pero en ese día el Señor mismo nos va a enseñar las leyes. Léelo otra vez. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Ajá, lee. Con justicia serás adornada. Ajá. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar con nosotros en ese día. El Señor va a caminar con nosotros y Él nos va a enseñar, Él literalmente, ¿ok? Ahora regrésate a donde estabas. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Ajá. Y sobre su corazón las escribiré. Y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué versículo era ese? El 10. Let me see. Bríncate, regrésate. ¿Terminamos Romanos? No, estábamos en el 5. No, sí lo terminamos. Quería Hebreos. Ahora 10. Bríncate. Me fui un poco. I haven't even gone to the notes I wrote here. Pero bríncate a Hebreos 10. Porque leímos, estábamos en el 8, leímos versículo 7. Lee versículo 7. 17. Este es el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 7. No, 8 y 7. Este es el libro de Hebreos, capítulo 8 y versículo 7. Ajá. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, Ajá. ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Ajá. So él dice, si el primero hubiera sido sin defecto, no hubiera tenido no hubiera necesidad. There you go. No hubiera necesidad de otro. So, el primer pacto que hicimos con el Señor era bajo qué? Sacrificios, ¿ok? Ahora con Cristo, Él lo quitó. Vete al libro de Hebreos 10. Vamos a leer. Comienza versículo 1. Este es el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Ajá. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, Ajá. no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. So, la ley, léelo una vez más, se me fue. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. So, la ley aquí, vamos a leer que es esa ley, la ley del sacrificio, era una sombra. Cuando uno mira una sombra, por ejemplo, si yo me pongo detrás de algo que tal vez hay un poquito de luz, pongo mi cuerpo enfrente de una pared y la luz me está pegando. En la pared se va a ver una sombra. Ahora, esa sombra no soy yo literalmente, pero es algo que simboliza o es una apariencia de lo que es, de lo que algo que existe, ¿verdad? De que soy yo. Aquí nos está dando el entendimiento del Señor que esta ley del sacrificio nomás era una sombra. Era lo que nos tenía que traer a lo que es Cristo. So, lee versículo 1 una vez más. Este es el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios Ajá. que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Con esos sacrificios no nos podían hacer perfectos, no nos hacía perfectos. Lee. De otra ¿Por qué? manera, Porque cada año se hacían, ¿qué? Se hacían estos sacrificios para perdón de pecado. Lee. de otra manera, cesarían de ofrecerse, Ajá. pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Porque si dábamos sacrificio por perdón de un pecado, nuestra conciencia era para que ¿qué? Se limpiara. Eso no, era para que se limpiara, para que fuéramos purificados. Pero no, siempre repetíamos los pecados uno tras otro. En tiempo que estos sacrificios para Dios ya no valían nada. Lee. Versículo 3, pero en estos sacrificios Don't put that up here, please, man. pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Ves? Siempre había recordatorio de estos pecados, lee. Porque la sangre de toros y de los machos cabrios Ajá. no puede quitar los pecados. Dice que por la sangre de, perdón, léelo otra vez. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Detén eso, vamos a regresar. Vamos a ver qué decía Dios de esos sacrificios que hacíamos. Dame eso en Isaías 1. Creo que es 1, sí lo tiene que ser. Vamos a leer. Sí, vamos a leer versículo 11. ¿Por qué? Dios dice, esos sacrificios no nos limpiaba, no nos hacía perfecto, no nos purificaba. Ahora mire lo que dice Dios de estos sacrificios que hacíamos. Lee. Este es el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11. Lee. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Él dice, ¿para qué me sirve la multitud de tus sacrificios? Lee. Hastiado estoy de holocaustos de carnero. Él ya estaba hastiado, ya estaba lleno, ya no los quería. Lee. Y de cebo de animales gordos. Ajá. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. Él dice, él ya no quiere eso. Él ya no quería la sangre de estos animales como un sacrificio. Lee. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis Lee atrios? ese versículo otra vez. ¿Quién demanda esto de vuestras manos Ajá. cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Él dice, cuando tú vienes, ¿quién te manda a traerme esto cuando se presentan enfrente de mí? Perdón, lee. No me traigas más vana ofrenda. ¿Qué dijo Dios? No me traigas más vana ofrenda. El Señor dice, no me traigas más vana ofrenda. Lee. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Ajá. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios dice que son iniquidad. ¿Qué hacíamos en estas fiestas solemnes para muchos que no entiendan? No dice que ya no celebremos las fiestas que nos dio, pero en estas fiestas para muchos que no estudian la Biblia, en estas fiestas se daban sacrificios. Esos sacrificios, él dice, ¿sabe qué? Esos sacrificios ya no los quiero. Drop that, dame eso en 1 Samuel 15 y 22. Mira lo que dice más acá Dios. Este es el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Léelo otra vez. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El Señor dice, el obedecer es mejor de los sacrificios. ¿Qué nos dice? ¿Sabe qué? No me den estos sacrificios. ¿Por qué nomás no hacen lo que les digo? ¿Para qué van a sacrificar si ya no quiero eso? Yo lo que quiero es que me obedezcan. Por eso él ya estaba harto, ya estaba arrecho de todo sacrificio porque éramos hipócritas.
Ok, y hoy en día la gente, dame eso, creo que es Romanos, be not just hearers of the law, but doers. Porque hasta hoy en día muchos, nuestra gente, ¿qué hacen? Son hipócritas en decir, oh, creemos en Cristo. Oh, sí, las leyes, los mandamientos los tenemos que guardar, pero no lo hacen. Leen, estudian, pero no hacen nada de lo que Dios dice. Okay, y acá él repite lo mismo, como leímos en, ¿cuál era? 1 Samuel 15:22, ¿verdad? Él dice, el obedecer es mejor que ¿qué? Sacrificios. Y acá mira lo que nos dice acá. Este es el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13. Lee. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. So él dice, no son, ¿cuál era? 12, ¿verdad? 2 y 13. El libro 12, 2 y versículo 13. Léelo una vez más. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Él dice, no son los oidores de la ley los justos, lee, ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Él dice, los hacedores de la ley son justificados. So, igual que en aquellos tiempos en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, porque el Nuevo Testamento vino con Cristo, ¿verdad? No comenzó nomás en Mateo. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto comenzó cuando Cristo murió en la cruz. Muchos dicen, oh, el Nuevo Testamento comienza con Mateo. No. Ahí comienza la historia que se le da de Cristo, pero el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto se comenzó cuando Cristo murió en la cruz. Ok, so como aquellos tiempos que damos sacrificios, Dios dice, ya no me den sus sacrificios, obedézcanme mejor. Acá Él nos dice, no los oidores son justificados, sino los hacedores de la ley. So no nomás estudien y escuchen. Él dice, yo quiero que también apliquen lo que les doy. Apliquen mis mandamientos y las leyes. ¿Eso era todo? Pongan por obra. Lee. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Pues tenemos que poner por obra los mandamientos. Regrésate a, ¿cuál era? Hebreos 10. Este es el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 6. Lee. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ajá, no le agradaron a Dios. Eso lo leímos en 1 Samuel 15:22. También lo leímos en Isaías 1 y 11. Lee. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ajá. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ajá. Diciendo primero. Ese es Cristo. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Cristo vino ¿qué? A morir. Él vino a morir. Para eso vino el Padre de Él, el Dios de dioses. Él lo envió para que Él muriera para nuestra gente. Ok, lee. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Ajá. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ajá. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor dice, vengo a hacer tu voluntad. ¿Eh? Quita lo primero para establecer esto último. Pero quita el primero, ¿qué? Quita el primer testamento, el primer pacto. ¿Para qué? Para establecer esto último. Esto con la sangre de Cristo, el nuevo pacto que se está haciendo con Cristo. Detén eso, bríncate a versículo 23. Este es el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 23. No, bríncate a versículo 26. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente. Ahora, si pecáramos voluntariamente, ¿qué es el pecado? Detén eso, vete al pecado, porque muchos no entienden esto. Muchos ponen su propia definición de qué es el pecado. Mira lo que Dios nos dice, lee. Este es el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 4. Lee. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El Señor dice, el que comete pecado infringe la ley. ¿Por qué? Pues el pecado es infracción de la ley. El Señor dice que el pecado es cuando uno infringe, quiebra las leyes de Dios. Cuando uno está en pecado es cuando quiebra las leyes de Dios, y hay muchas leyes. Regrésate al versículo 26.
Este es el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 26. Ajá. Porque si pecaremos voluntariamente, Si quebramos las leyes de Dios sabiendo que la estamos quebrando, lee. después de haber recibido el conocimiento de la verdad, El conocimiento de Cristo, ¿verdad? Después de haber recibido el conocimiento de Cristo, lee. ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Cristo se sacrificó una vez, ¿ok? Ya no hay manera de perdón de pecado. Si sabemos que Él dio su vida por perdón para que nosotros seamos perdonados, ¿de qué sirve ahora la sangre de Él si nosotros decimos, bueno, voy a seguir pecando y hacer lo que yo quiera? Dios ya dice, ya no va a haber perdón de pecado para ti. Ya no hay sacrificio que pueda abolir eso. Lee. Sino una horrenda expectación de juicio Si no, Dios dice que Él nos va a traer gran juicio. Lee. y de hervor de fuego Ajá. que ha de devorar a los adversarios. Que estos adversarios de quien está hablando, de esos los que se oponen contra Cristo. Es porque saben que si uno peca, si uno quiebra la ley de Dios, se están oponiendo con Dios, se están oponiendo con Cristo. ¿Ok? Lee. Porque con una sola, disculpe, Come on. Versículo 27. versículo 27. Sin expectación de juicio Ajá. y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lee. El que viola la ley de Moisés Ajá. por el testimonio de 2 o 3 testigos, Entonces él dice, no, léelo bien. el que viola la ley de Moisés El que viola la ley de Moisés, ¿qué? por el testimonio de 2 o 3 testigos, Ajá. muere irremisiblemente. En el antiguo pacto, bajo Moisés, habían leyes que si uno quebraba ciertas leyes, no había perdón de pecado. Bajo Cristo hay perdón, pero como dice el versículo 26, no podemos abusar de ese perdón. Ese perdón es, ¿qué le llamamos? Gracia. ¿Qué le llamamos? Misericordia. Eso es lo que es la gracia, pero no podemos abusar la gracia. ¿Cómo se llama? La gracia. No podemos abusar este perdón que nos dio. Él nos está dando el ejemplo. Bajo Moisés moría uno bajo 2 o 3 testigos, ¿verdad? Bien rapidito. Ejemplo, Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Vamos, lee. Ajá. Comienza el versículo 2. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 2. Lee. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, Ajá. traspasado su pacto. Hay ciertas leyes que en el Antiguo Testamento no habían perdón de pecado, como que adulterio, homosexualidad, quebrar el día de reposo, varios otros. Lee. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos. Ajá. Y se hubiere inclinado a ellos. Idolatría. Las iglesias católicas en las que están, mucha idolatría. La iglesia cristiana, mucha idolatría. Bajo Cristo, bajo Moisés, bajo el Antiguo Testamento, no había perdón de esos pecados. No habían. Ahora bajo Cristo, Él nos perdona, pero bajo Moisés, como leímos en Hebreos 10 y 28, uno moría. Vamos a ver, sigue leyendo porque nos va a explicar. Ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Y te fuere dado aviso. Ajá. Y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta. Entonces habían testigos y verificaron que lo que hizo uno era cierto. Lee. Que tal abominación ha sido hecha en Israel. Ajá. Entonces sacarás a tus puertas Ajá. al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrarás. ¿Y los qué? Y los apedrarás. Ajá. Y así morirán. Y así morirá. Bajo Moisés, en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, ¿saben qué? Uno no tenía perdón de ciertos pecados.
Eso es lo que el Señor nos está dando a entender. Regrésate, lee versículo 28 otra vez. Este es el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Lee. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si uno moría bajo Moisés de esa manera, ahora teniendo perdón de pecado, Dios dice, ¿cómo tanto más castigo tendrá el que hace qué? El que pisoteare al Hijo de Dios. Cuando uno peca después de entender las leyes de Dios, es como que si están pisoteando a Cristo. Lee. Y tuviera por inmunda la sangre del pacto. Dice que uno tuviera como inmunda. Uno cuando peca propósitamente, cuando uno dice no, cuando la mujer dice no, yo voy a seguir usando pantalón, aunque sé que la Biblia dice que tengo que usar vestido. Al hombre, el que dice no, yo voy a seguir rasurando la barba. Cuando uno dice no, yo no tengo que guardar el día de reposo, mi reposo es Cristo, ya no tengo que guardar el día sábado. Y muchos más. Yo voy a seguir celebrando Navidad. Voy a seguir celebrando los cumpleaños de mis hijos. ¿Saben qué están haciendo? Están pisoteando al Hijo de Hombre. Están al Hijo de Dios, a Cristo. Y dice que han hecho ¿qué? Unholy. Y tuviera por inmunda la sangre del pacto. Es como que se están diciendo que la sangre de Cristo es inmunda. Eso es lo que quiere decir. Cuando uno sigue su pecado, es como que están diciendo que la sangre de Cristo es inmunda. Lee. Es una burla, lee. En la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Ajá, lee. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, Ajá. yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Es todo. Bríncate a Hebreos 9. Vamos a cerrar con esto, creo. No, tal vez uno más, pero lee Hebreos 9, lee versículo, para agarrar un poco de contexto, lee versículo 12. Este es el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 12. Ajá. Y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre. No por carne de becerros, no de carne, no de sangre de ¿qué? Sino por su propia sangre. No de carne, no de sangre de ¿qué? No por sangre de machos cabrios. No de sangre de machos machos ¿qué? Cabrios. Cabrios, no la sangre de ellos, sino de ¿qué? Ni de becerros. Ajá. Sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ajá. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rodeadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, Ajá. ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo Ajá. sin mancha a Dios? Ajá. Limpiara vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esas obras muertas eran los sacrificios. La sangre de Cristo nos limpió de lo que los sacrificios no nos podía limpiar. Lee. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Cristo es un ¿qué? Mediador de un nuevo pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Lee. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, Ajá. los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso es lo mismo que leímos en Romanos 9, lo leímos en Hebreos 8 y 8, lo leímos en Jeremías 31 y 31. Dicen los que estaban bajo el primer pacto es el pueblo de Israel. Lee. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Cuando hay un testamento, tiene que venir muerte del testador. Cristo es ese testamento, es ese testador. Lee.
Porque el testamento con la muerte se confirma. ¿La qué? Porque el testamento con la muerte se confirma. El testamento, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto se confirmó con la muerte de Cristo. Lee. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Por qué? Porque no es válido. Se tiene que dar ¿qué? Algo. Se tiene que dar sangre. Se tiene que dar sangre. Lee. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ejemplo, Éxodo 24. Aquí nos está dando que el Nuevo Testamento fue sellado cuando Cristo dio su sangre por nosotros, cuando Él fue crucificado. Porque aquí nos está diciendo que el primer pacto fue hecho de la misma manera. Éxodo, ¿qué te dije? 24. Vamos a comenzar versículo 7. Este es el libro de Éxodo. No, lee versículo 4. Este es el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 4. Y Moisés, 3. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Ajá. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Eso aquí le respondieron a Moisés: vamos a hacer todo lo que Jehová nos dio. Lee. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Ajá. Y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Lee. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos. Ajá. Y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Dieron holocaustos y becerros, lee. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Esa sangre fue derramada de esos becerros. Él dice, él agarró esa sangre, lee. Y la puso en tazones. Ajá. Y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Él esparció la sangre sobre el altar, lee. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Él agarró el libro del pacto y él lo leyó hacia el pueblo, lee, el pueblo de Israel. El cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Que el pueblo dijo, nosotros vamos a hacer todo lo que el Padre nos dijo. Todo lo que Moisés nos dice del Padre, lee. Entonces Moisés tomó la sangre, ajá, y roció sobre el pueblo y dijo: ajá, he aquí la sangre del pacto, ajá, que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué hizo Moisés? Agarró esa sangre de ese becerro, se la echó al pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que fue sellado de esa manera. Regrésate a ¿cuál estábamos? En Hebreos 9. Lee versículo 17 otra vez. Hebreos 9 y versículo 17. Acá está confirmando, nos está enseñando como el antiguo pacto se confirmó con la sangre de que Moisés echó del becerro. La misma manera con la sangre de Cristo fue sellada el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Lee. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Lee. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ese es el ejemplo que leímos en Éxodo 24. Lee. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, lee, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Eso es todo. Eso sigue en explicándonos eso, hermanos y hermanas. Regrésate a Romanos 9. Vamos a cerrar con Romanos 9 una vez más. Romanos 9, lee versículo 4. Este es el libro de Romanos, capítulo 9 y versículo 4. Que son israelitas, ajá, de los cuales son la adopción, ajá, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El culto, las promesas, el pacto, la promulgación de la ley, los servicios, todo eso le pertenece al pueblo de Israel y a nadie más, hermanos y hermanas. Con eso es todo por hoy.
El viejo y el Nuevo Claro, Testamento. el viejo, el antiguo y el nuevo. Ok, hermanos y hermanas, esperemos que agarraron algo de esta clase y si dudan, abran la Biblia. Abran la Biblia y van a confirmar que la Biblia nomás es para el pueblo de Israel. Pero tienen que estudiar. Ok, ¿algún mensaje? ¿No? No. Bueno, Israel unido en Cristo. Israel unido en Cristo en IUIC TV. Pueden ir ahí para seguir estudiando, como dijo el oficial. Si tienen más dudas, preguntas, ahí pueden ver clases que pueden aclarar muchas cosas. También en Humo Bíblico, en la aplicación de Clubhouse, pueden ir a hacer preguntas más directas que uno les puede contestar en vivo a ustedes para que puedan recibir el más entendimiento. En vivo. Ya está en vivo ahorita si van. Y la Power Hour Plus. Esta clase es en español, pero también tenemos muchos hermanos que son de del Reino del Norte, ¿verdad? Hispanos que no hablan español. Nuestro diácono Joshua da también clases en inglés que pueden recibir ellos y recibir muy buen entendimiento. All right, con eso los dejamos. Shalom, que Altísimo Cristo los bendiga. Shalom. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglo ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra,